Entonces soy de la calle, lo que no soy el grande. Tú no te confundas, tampoco alicate ni mamón, soy cantante. Pero le pregunto mis canciones a nadie en vídeo, por eso es la bendición. Tengo dinero, vuélvemelo. Date tira y ánimo, cabrón. Yo soy el camino, más bonito pendeja. No te desaparezco si me fuerza a lograr. Que si te pillo por mi callejón, te van a mandar un rafagazo. Acá me la maravilla, puta bonita, Eso de calle, hay que ir a mi corazón. Siempre puesto las reglas que puedo dar como yo. Porque somos de calle, hay que ir a mi corazón. Siempre puesto las reglas que puedo dar como yo. Pero jalo cuando es necesario, no quiero ser temerario, solo un talento de barrio, no te equivoques. También tengo todo la misma estadio, y en el periódico, en la sección de obituario, yo culparía contar a zapatos, a los cobardes que en vez de cojones padecen tener otario. De niño, viví la calle diario, cambié la voz por el micrófono, ahora más en el escenario. Cría, desarrollé y no fue culpa mía, en mi España y la pela, joseando todo el día. Mataron a mis socios, sí y tría, ¿sabes qué? Que esa muerte pudo haber sido la mía. Los cuentos de bichos de feca y cuando bajaban kilos y aparatos de manteca en las maletas, el micrófono de cable dentro del jury, el tipo iba al medio hasta los tecatos en el churi. La gente cree que dan corriente y tienen cría, se juntan 15 para saltar una panadería, entre batería y andan sin los tintes en el guía, por insantería que esa los dejan tirado de día. Todos saben cómo el humo se bate, hay muchos bajo tierra por hacer disparate, te ponen pa' tu número, te parten el remo, este PR. Poniendo nombre en tu reino y hasta te he visto saliendo para el colmado con chalecos en que tiembla. Cuando en el barrio suenan los lobos, le dije a voces pero cuando mira que a los ojos. Sí señor, no está fácil, no está nada fácil eso, ¿no? Saludos a todos los que sintonizan en esta hora este otro en vivo. Esta es la continuación de lo que estaba trayendo ayer como parte del testimonio
en referencia, debo decir, con este libro. La novela que se hizo de mi biografía es una novela intensa. Ahí pueden ver, si se puede ver bien, porque, bueno, mírenla ahí, a mi espalda. Ese es el temido Oso Blanco, la antigua penitenciaría estatal de Río Piedra, Puerto Rico. Arriba tiene un oso. En el lugar donde se supone había una garita. Parece que el oso destruyó la garita, está rabioso ese oso. Así que hoy voy a continuar con lo que ayer pues se interrumpió de una manera abrupta. No entiendo, quizá puede ser por el algoritmo de la aplicación que identifica ciertas palabras, ¿no? Y hacen eso, las eliminan, las cuentas, etcétera. Pero pasó algo bien extraño, definitivamente tuve que cortar. Estaba explicando ayer, para irle al grano, sobre Frankie, que él pues se conocía el apodo Frankie Volumen, porque tenía este problema de la voz, que tenía 2 tonos de voz, como Marvin Santiago, que cambiaba la voz. Así también era un amigo mío, le decían Luisito Maikiki, mi socio, mi hermanito, también era así. Pues a él, pues mi hermano Georgie le puso ese sobrenombre, Volumen, porque mientras estaba hablando normal, cambiaba el tono de voz y le subía el tono con otro tipo de timbre de voz. Él, pues, en el momento en que a mí, pues, me estaban encañonando, ¿no? Con un arma en la cara, y él, pues, llega e interrumpe, mira, pero ¿qué es lo que está pasando? Ahí, pues, se vira el hombre, apretó y lo hirió en el cuello, voy a decirlo así, porque en este punto fue donde me sabotearon o me suspendieron, que no podía ver nada hacia allá. Pusieron algo ahí como para que no continuara. Así que a él pues lo hieren, y cuando llega mi hermano corriendo diciendo mi nombre, pensando que había sido a mí a quien la habían tirado, pues yo voy saliendo, abro la puerta de la bodega, voy saliendo con Frankie, que está derramándose, ya usted sabe, de la colorada, pero por montón. Así que cuando lo ve, yo le digo, yo estoy bien, el que esté herido es él, y me ayuda a Georgie, lo cogemos y buscamos al tío de Rafael, que era el propietario de esta bodega de los West Club, la 27 Avenida en Miami, y le pedimos que nos llevaran al hospital. No quería, y le quitamos la llave de la camioneta y montamos a Frankie en la camioneta en una van y nos lo llevamos para el hospital. Allá en el hospital, mientras estamos en una sala de espera a saber qué está sucediendo, llegan unos agentes y nos arrestan para interrogarnos porque él se fue, o sea, lo desvivieron. Allá pues se llevan a mi hermano aparte, y a mí pues un cubano policía es el que me está haciendo las preguntas. Yo le dije que yo soy puertorriqueño, al igual que él, que estaba en la bodega haciendo una compra de una cerveza para mí y para mi hermano. Y ahí entró una persona que yo ni conozco y le disparó y se fue a la huida. Que yo pues, en realidad no tenía conocimiento de nada de eso, pero como él es puertorriqueño, era puertorriqueño igual que yo, era un amigo, decidimos traerlo al hospital. Mi hermano Georgie le dijo más o menos lo mismo. El asunto es que en ese tiempo en el que yo me encontraba en la Florida, fue un tiempo bien duro. Fue un tiempo difícil, pero fue un tiempo de aprendizaje en el sentido de la calle, de lo que realmente es la calle. No esto que te venden algunas líricas de algunos exponentes nuevos de esto que no saben nada de la calle, como estaban escuchando ahora en esa canción donde algunos de ellos lo dicen, que hablan de la avenida y no saben nada de la calle, tirándole a unos exponentes que se creen que son calle y no eran nada. Así todavía están saliendo algunos. Y están engañando a la juventud. La juventud le está creyendo el cuento de la lírica y está viendo la calle como que es algo glamuroso, y la calle no es eso. La calle, el bajo mundo es terrible, es bien intenso. Ese libro, esa novela es de más de 800 páginas y pico, 4 capítulos. El primer capítulo se trata de mi vida desde los 13 años hasta la edad de 16 años, cuando desvivo a una persona con un arma blanca y me ingresan en la juvenil, como estaba explicando ayer. Mi padre tenía miedo de que el escuadrón de la muerte, que eran agentes corruptos de la policía en Puerto Rico, los puertorriqueños, los boricuas saben
quizá la nueva generación no, pero los que tienen más de 20 años de edad saben quiénes eran esa gente. Eso está escrito, está en los libros y todo, que han escrito libros de esa gente en Puerto Rico. Eso era desde teniente, sargento, era un escuadrón de policías corruptos. Ellos pues le quitaban la droga, el dinero y todos los gánteres, y se los repartían a otros delincuentes, bandidos, en diferentes barrios y residenciales públicos de Puerto Rico, para que lo vendieran y le pagaran a ellos cierto dinero. Así operaban ellos. Ellos, si lee el libro del Escuadrón de la Muerte, usted se va a sorprender. Secuestraron mujeres, una joven Yesenia, la secuestraron y la tenían encerrada en una celda violándola, pero entre todos por mucho tiempo. Eso está escrito en los libros. Eran unos abusadores. Mi padre estaba asustado porque ellos acababan de ejecutar en ese tiempo, en esos días, a su hermano gemelo, a Cano, que le decían Cano Plumilla, que era uno de los amigos de Carlos La Sombra, miembro también del antiguo bando de Monacillo, como la mayoría de todos esos hombres de ese tiempo, en esa edad en Monacillo. Todos estaban metidos en esto del bando de Monacillo. Tanto así que para entrar a Monacillo, a la barriada Corea, los carros desde arriba tenían que tener una clave, y la clave la ejecutaban con las luces de los autos. Si no hacían esa clave no podían entrar, y si se atrevían a entrar, olvídese. Y así estaba, el barrio estaba bien unido y se estaba trabajando con el bando de Monacillo, limpiando el sector de toda cucaracha, entienden de lo que hablo, ¿verdad? Violadores, sátiros, pedofilia, pedófilos, confidentes, toda esa clase de personajes que estaban por allí haciendo daño, a todos los estaban sacando sí o sí de todo el sector Monacillo. El sector Monacillo no es un barrio como muchos han pensado, es claramente lo que significa sector. Hay personas que parece que no lo entienden, especialmente en las cárceles en Puerto Rico, cuando hablan, no, pero Monacillo, y hablan de Monacillo como si Monacillo fuera un barrio. Monacillo es un sector. La mitad de ese sector pertenece al municipio de Guaynabo y la otra mitad de ese sector pertenece a Río Piedra, que es parte de San Juan. Así de grande es el sector Monacillo y tiene diferentes barrios como la barriada Corea, la barriada Bulón, residencial San Fernando, residencial Vista Hermosa, que ya tira más para la parte de Puerto Nuevo, pero es del sector Monacillo. Hasta Villa España, parte de Villa España pertenece por el terreno que colindaba con todo lo que era del sector de Monacillo, incluyendo las lomas, a Monacillo. Por eso es parte también de Monacillo. La Marina, que es un barrio también abajo que está al lado de lo que es el Canal 4 de Puerto Rico, de la televisora Canal 4 de Puerto Rico. Eso es la Marina. Entonces para arriba está Los Ranchos y después está Tierra Santa, está la Alameda Tagüey. O sea, es grandísimo el sector. Esto también sigue hasta unas urbanizaciones, la Cooperativa, Santiago Iglesia, Las Lomas, todo eso es parte, Altamesa, todo eso es parte del sector Monacillo. Es un sector inmenso, grandísimo. Y Carlos La Sombra se dio a la tarea de unir a todo ese sector y empezar a trabajar con todo lo que estaba sucediendo en ese tiempo en el barrio. Explicaba yo ayer, antes de que me interrumpieran, cuando comencé a explicar lo de Franklin, explicaba que las personas que estaban organizados en el sector no necesariamente eran de Monacillo, porque habían gente que no eran del sector Monacillo, como Gelo Alomar. Gelo Alomar era de residencial Luis Lloren Torres, y desde la calle, así fue que yo lo conocí, en la calle, no en la cárcel, igual que otro que le decían Gelo, que en la calle le decían Gelo el Camboyano, Gelo el Camboyano. Así le decían en la calle cuando él iba a Corea, a Monacillo, a los meetings de Carlos La Sombra, instruyéndose. En la cárcel le cambiaron el nombre, le pusieron Gelo Martillo, pero él era miembro del bando de Monacillo desde la calle. Uno de los hombres que siempre estaba al lado de Carlos La Sombra, que todavía entiendo que está en el barrio, el Negro Tingó. El Negro Tingó acompañaba a Carlos La Sombra a los meetings que Carlos también llevaba en el residencial Nemesio R. Canales. Estaba trabajando de una manera audadura. Él era un hombre político, pero estaba desvinculando todo lo concerniente al bando de Monacillo de su política. Él era independentista. Sus amigos, Rubén Berrío, Gallizá, que eran sus grandes amigos, lo visitaban a él.
eran amigos y lo ayudaban en los días de Reyes y de Santa Claus. Ellos lo ayudaban, estos hombres de la política puertorriqueña conocidos, lo ayudaban a conseguir furgones de estos grandes contenedores, trailers, llenos de juguetes, para repartírselo a los niños pobres del sector Monacillo. Muchas veces los parqueaban detrás de la cancha de Monacillo, de la barriada Corea, y ahí empezaban a repartir juguetes. Todo esto se hacía de una manera de corazón. Aquí no había nada solapado, esperando que se le diera algo de interés. No, él estaba creando conciencia y estaba hablando de lo que era la unión, una hermandad, de lo que en realidad es el bando de Monacillo y lo que se esperaba que se formara también como asociación. Que entonces le pusieron el nombre de Ñeta, como expliqué yo ayer, cuando el nombre era la Hermandad de Confinados de Puerto Rico. Y le cambiaron el nombre, ese hombre que usurpó, como expliqué yo ayer, la posición, lo pusieron como interino. Había gente que sabían quién era él, y estoy hablando de Sammy, el primer líder que tuvo ese grupo que se conoce la Asociación Ñeta, de la que yo soy parte. Y él fue el primero, porque cuando matan a Carlos La Sombra, entonces empiezan las guerras. Y esta guerra, en represalia, en venganza, destruyeron en un motín al presidio. Trancan el presidio, se forma un hacinamiento por los traslados del presidio a la cárcel 308, donde estaban entonces, por el hacinamiento y por la gente que estaban metiendo sin filtro ahí, sin un sedazo, estaban empezando a matar a presos todos los días. Mataban 2 y 3 presos y los picaban en pedazos y se tiraban en la basura, porque se estaba guerreando, se estaba limpiando las cárceles de los abusadores, violadores, asaltantes de esto que le quitaba los paquetes y las pertenencias que la familia le llevaba a los confinados con sacrificio. Cuando se iba a la visita y ellos llegaban, le quitaban todo, eran unos abusadores. Y a toda esa gente esos son los insectos, a toda esa gente se estaban combatiendo y se estaban sacando de todas las cárceles que se estaban conquistando por este movimiento conocido como el movimiento Ñeta. En las cárceles todos los que estaban de acuerdo se comprometían a sacar, a limpiar de las cárceles a toda esa gente, y así se empezó a hacer, y empezaron a unirse más cárceles. Y así se forma lo que se conoce hoy en día la Asociación Ñeta en Puerto Rico, que se supone fuera la Hermandad de Confinados de Puerto Rico, que era el nombre que Carlos La Sombra, que fue ejertor, era el nombre que tenía para darle. Pero como a Carlos lo matan, se quedó este hombre como interino, Sammy, que era un sátiro, que ayer lo dije y hay gente molesta y no me importa, lo voy a seguir diciendo porque esa es la verdad. Y mi respaldo está en el sector Monacillo, especialmente en la barriada Corea. Todos saben que lo que digo es verdad. Todos lo saben. Porque el joven que ese hombre, Sammy, mató, lo violó a Fernán, era de ahí, de Corea. El hermano de Gilbert, que es mi amigo y está vivo todavía. Esos 2 jóvenes se criaron conmigo, Gilbert y su hermano Fernán. Sammy violó y mató a ese joven. Y aún así, la gente, conociendo ese detalle, lo encubrieron. Especialmente gente de Vistahermosa, que se molesten, pero esa es la verdad. Por eso en la 308, uno de los que estaba conmigo y con Pangüí, molesto, tratando de que esas cosas se arreglaran, era también de Vistahermosa, porque se sentía avergonzado. Y estoy hablando de Rafita Dr. J, el hermano de Genía, que aunque él ahora, en ese entonces, ya no vivía en Vistahermosa, vivía en Puerta Tierra, pero él era de Vistahermosa natural. Y se sentía avergonzado porque él también conocía a Fernán. Rafita, al igual que yo, Rafita era de mi misma edad. Nos criamos todos en esas áreas. Y Rafita conocía a Fernán como conoce a Gilbert. Como conocía a Gilbert, que Rafa después lo desviven. El asunto es que todo esto pues trajo mucha molestia. Y todavía hay gente que se quejan y dicen, no, pero es que, porque es que es la verdad, hay que decirlo. Cuando yo llego a la 308, lo primero que yo hice fue eso con Pangüí y Rafita, Dr. J, pero nos mandaron a callar. El líder 1 y el 2, Cava, que está en el libro, esto que le estoy hablando está en el libro, pero en una novela. Se está todo dramatizando todo en novela porque es la mejor forma de hacerlo, para que la gente lo entienda correctamente. Entonces, cuando lo estoy tratando, me dice, mejor, pero cállate, porque la asociación se estaba formando. Esto se va a arreglar en el camino, las cosas van a caer en su sitio en el camino. Las cosas era lo que me decía. Yo estaba muy molesto, y aún así, cuando yo salgo, 1 año y pico después,
que salgo de nuevo para Libre Comunidad, yo seguí con la gente del barrio, pidiendo que se destituyera a ese sátiro de esa posición. Y al otro que tenía al lado, que fue también quien violó a una mujer que se conocía como Doña Ana, de la barriada Correa de Monacillo. Sus hijos eran mis amigos. Sus hijos eran mis amigos. Yo de muchacho también hasta comí en la casa de esa señora, de esa mujer, una dama. Y era una gran persona. Y la violaron. Y la mataron con un bloque, le partieron la cabeza. Estas cosas a mí me tenía muy indignado, como a muchos del bando de Monacillo que estaban molestos. Muchos los estaban desviviendo para silenciar toda esta basura, encubrirla. El problema que existía es que la mayoría de los confinados, nietas, que se habían unido y que se estaba empezando a formar, no entendían, no sabían eso, porque estaban encubriendo todo esto, y el que se atreviera a hablar o que tuviera algo de conocimiento buscaban la manera de sacarlo de carrera, silenciarlo. A mí me lo trataron de hacer varias veces. A mí me trataron de sacar de carrera, de desvivirme. Y el que sabe, sabe. ¿Qué sucede? Que empezamos a declararle una guerra. Yo, de hecho, comencé a pedir la destitución de esa persona y del otro sátiro, de los dos, que los sacaran de ahí, que esas personas había que ajusticiarlos también como se estaba ajusticiando a todos los demás. ¿Sabes? Que con ellos no se podía hacer ninguna excepción y mucho menos tenerlos a ellos como líderes de una asociación que se había creado, Carlos La Sombra, para combatir a los sátiros y a los pedófilos y a todos los que estaban abusando en Puerto Rico, en el sector Monacillo, y luego cuando él llega a la cárcel, continúa para hacer lo propio en la cárcel. Comenzar a pelear por los derechos de los confinados, porque cuando caía un confinado, lo primero que le decían en admisiones, usted sus derechos los perdió. A la que usted entró a esta cárcel, ya usted no tiene derecho. Aquí usted va a hacer lo que se le ordene, aquí usted se va a callar y usted va a escuchar. Y se le va a dar una orden directa y usted lo vuelve a decir. Y así era que le hablaban a los presos. No había derecho para el confinado. Una violación constitucional, porque Puerto Rico es parte de los Estados Unidos, donde hay leyes constitucionales que protegen el derecho aún de los confinados. Y en Puerto Rico eso no se estaba llevando a cabo. En Puerto Rico había un abuso garrafal, una cosa espantosa. Entonces, ¿qué sucede? Que él lo que quiere es cambiar todo ese sistema. Carlos La Sombra quiere cambiar el sistema, los confinados se tienen que unir, por eso él decía la hermandad de confinados de Puerto Rico, para que todos se unieran en todas las cárceles y empezar a combatir al sistema que le violaba los derechos a los confinados. No solamente los confinados vivían en una miseria, no solamente eso, se violaban personas, los cogían durmiendo y los violaban, les robaban todo y el gobierno de la administración de corrección no hacía absolutamente nada. El abuso era atroz, era algo espantoso, la comida era una cosa espantosa, los comedores eran espantosos, ratas por todas partes, incluso cuando se estaba amasando el pan salían ratas por todas partes, literal. Era un abuso raspante, así que había que hacer algo. Y él comienza entonces a trabajar con ese sistema para cambiar todo eso, que los derechos de los confinados se respetaran, empezar a organizarse. Carlos era un hombre brillante, muy inteligente, un hombre muy inteligente, por eso tenía estos amigos, Rubén Berrío, Carlos Gallizá y estos hombres prominentes de la política de Puerto Rico, muy conocidos. Y él quería empezar todos estos cambios, pero lo dijo también claro, hay que sacar a todos estos abusadores de aquí. Hay que sacarlos a todos, desde el sátiro hasta el que le quita las pertenencias a los otros hermanos del dolor. A esta gente hay que sacarlos de aquí, esta gente no pueden estar con nosotros. Eso era empezar a limpiar las cárceles. Todo esto se empieza a organizar y se empieza a llevar a cabo. Hay un problema entonces en todo esto, que en aquel entonces ese hombre que le decían Manota de Barrio Obrero, con otros que estaban en la calle como Pin Gordón y otras personas más, otros elementos que eran gánteres, eran gánteres. Y estas personas no querían que eso se hiciera, porque si se hacía eso, se le iba a caer el kiosco a toda esa gente que eran los que tenían el control de todo el negocio, el mercado de sustancias ilegales en las cárceles. Así que se lo pusieron a Carlos y dijeron no, ellos tenían el control. Ellos querían seguir llevando las cosas a su manera, pero Carlos le dijo no, aquí esto va a cambiar sí o sí, y se estaba empezando a hacer. Entonces, cuando el hombre llega en un momento dado en una cita médica,
La recreación, quien la tenía, quien le tocaba la recreación, el pueblo, el presidio, en el cajón, en eso que ustedes ven ahí, presidio, la cárcel, quien le tocaba la recreación era precisamente a todas esas personas que eran los objetores del movimiento que Carlos estaba empezando a traer, revolucionando todo el sistema carcelario de Puerto Rico. Y lo cogieron afuera. Los demás, el bando de Monacillo, los que estaban siguiendo a Carlos, no tenían recreación. Los módulos, las sesiones, los edificios estaban cerrados. Así que lo pillaron, lo cogieron fácil. Cuando él entraba, lo único que llevaba en la mano era un periódico independentista, el periódico Claridad. Cuando lo interceptan, allá sacan un cuchillo y comienzan a tirarle, y él lo que está tratando de defenderse con ese periódico. Pero casi le tumban un brazo. Y eran cuchillos grandes hechos de los metales de los camastros de las camas, de los amolados, y eso eran con machetes. Y casi le tumban un brazo. Cuando él cae, que brincan sobre él, que cae, le dan con una pistola, un perdigonazo de eso en la cabeza y lo mataron. Esto fue lo que trajo el motín. Ahí viene la represalia y la guerra, etcétera. Manota fue también desvivido, el líder de esa gente, y una guerra atroz, espantosa. Todo esto se estaba haciendo con un buen propósito, aunque parezca de una manera espantosa lo que digo, pero es la realidad. El abuso en Puerto Rico era una cosa espantosa, atroz. Y no solamente en las cárceles. Cuando usted estudia la historia de Puerto Rico y conoce esa gente del Escuadrón de la Muerte, usted va a entender de lo que yo le estoy hablando. El Escuadrón de la Muerte se supone que era la ley y el orden de Puerto Rico, y eran secuestradores. Secuestraban y violaban mujeres. Le quitaban todo el material y las drogas a los gánteres. Otros le pagaban la protección y ellos los ayudaban a meter muchísimos kilos de drogas a Puerto Rico. Así estaban operando esa gente. Así que no había orden ni afuera ni adentro. Había que organizarse, se empezó desde la libre comunidad y entonces también en la cárcel. Esto era un ideal noble, realmente un ideal noble. Que no, pero que es una guerra, que sí, bueno, es la verdad. Pero no se puede contar con el gobierno, eran corruptos. Entonces, ¿qué podían esperar? Que volvieran a matar a una mujer como le hicieron a doña Ana, que saliendo fue a buscar a su hija a las fiestas patronales que se establecían en un lugar en Monacillo que le decían el Landrau, y cuando ella viraba para cortar camino, como lo hacía casi todos los de la barriada de Corea, por un área boscosa, la interceptaron, la violaron y la desvivieron. Entonces, había que esperar que hicieran eso, y había que esperar también que cogieran otros jovencitos, como a Fernán, como lo hizo el sátiro ese Sammy, y lo violaran y lo maten también. Había que esperar, había que organizarse, había que hacer algo. Y se hizo, punto. Y se hizo. Y la asociación entonces surge, a raíz de la muerte de Carlos La Sombra, surge la asociación, con otro nombre, en vez de la asociación, la Hermandad de Confinados de Puerto Rico, le pusieron la Asociación Ñeta. Ya me escribieron, molesto, que por qué yo estoy desprestigiando a la asociación. Y me da lástima, porque quien me hace esa pregunta es una persona que hasta el día de hoy yo le he considerado mi hermano, mi amigo, porque él sabe todo esto que está sucediendo. Porque él mismo incluso me lo dice, me dice, todo lo que has dicho yo estoy de acuerdo y tú sabes que yo sé que es así, pero estás desprestigiando la asociación con lo que estás diciendo. Y yo no estoy desprestigiando, como le explico, la asociación. Lamentablemente, si él o otras personas se sienten heridos, pues que breguen con eso, como le dije. Porque yo no voy a cambiar la verdad. La verdad se tiene que decir y es el momento de que se diga, punto. Y lo estoy explicando y está escrito en el libro. Ese hombre que le puso el nombre de Ñeta a la asociación Ñeta no sabía ni por qué le estaba dando ese nombre. Sencillamente quería, según él, honrar a Carlos La Sombra. Porque Carlos La Sombra, en vez de usar la palabra puñeta completa, que es una palabra muy puertorriqueña, que se usa mucho en Puerto Rico, usaba el diminutivo, Ñeta. Cuando estaba molesto, Ñeta, esto no me sale. Era así. Así de sencillo. Eso de que si hay un libro, como todavía le enseñan a los que entran nuevos a las cárceles Ñeta de la asociación y los están orientando, le dicen, la palabra Ñeta porque el jíbaro del campo de Puerto Rico cuando nacía un bebé lo cogía en las palmas de las manos y lo levantaba en el monte más alto de Puerto Rico y gritaba 3 veces, Ñeta, Ñeta, Ñeta. Eso es mentira.
Ese libro no existe, eso es mentira. Eso se inventó en el camino cuando ya habían puesto ese nombre a la asociación para que la administración de corrección permitiera que se gritara. Que no era el grito de guerra como ellos decían y tampoco era la palabra de rabia de Carlos La Sombra cuando discutía con ellos. Ellos ya la conocían. Por eso no permitían que nosotros gritáramos. Ellos decían, eso es un grito de guerra, esto es que nos están enfrentando, porque Carlos lo metían a calabozo, lo encerraban cada rato, y porque Carlos cuando le hablaba a esa gente y no querían entender, le decían, ¡nieta! ¿Pero cómo se le ve? Y discutía con ellos, y terminaban encerrándolo en calabozo. Usted se mete a Google, y usted va a ver dónde siempre tenían a Carlos La Sombra, y usted lo va a ver en un calabozo. Porque es que esa es la realidad. El problema es que ahora se molestan. Porque parece que hay gente que le han cogido la conciencia y se la han torcido de tal forma que no quieren despertar. Y yo tuve años dando seminarios y estoy ahora hablándole aquí de nuevo y le tengo el libro escrito todo esto. Esa palabra lo único que significa es puñeta, ese es el diminutivo. El verdadero nombre que tenía Carlos La Sombra para la asociación era la asociación, la Hermandad de Puerto Rico, de Confinados de Puerto Rico, la Hermandad de Confinados de Puerto Rico. Se iban a unir. Tristemente, por todo lo que sacaron de contexto y por el desvío que le dieron, este sátiro que le decían Sammy y su lugarteniente, el negro Yopi, que fue el que violó a doña Ana y la mató. Los dos están muertos, por eso lo estoy diciendo así, sin ningún problema. Porque tanto Sammy como Yopi ya están muertos. Los debieron haber matado desde hace mucho antes. Pero bueno, el problema es que estas personas desviaron todo. Ellos lo que querían era el control. Pero ¿por qué aferrarse al control? Porque sabían que sus vidas corrían peligro. Los dos eran sátiros. Y los dos conocían que sus vidas estaban en peligro, que ya se estaba limpiando la casa, ahora habían matado a Carlos La Sombra y que en el camino, en toda esta limpieza, los dos iban a morir, los dos. Así que lo taparon, permitieron que él cogiera el control. Y una vez él cogió el control, empezó a deshacer todo. Se estaban haciendo gestiones para que trajeran a los hermanos mayores del bando de Monacillo que habían sido extraditados para prisiones, cárceles de los Estados Unidos. Los mandaron para allá a raíz de la guerra, después que matan a Carlos La Sombra, a raíz de la guerra. Y se los llevaron para desarticulizar el bando de Monacillo, desmantelarlo. Otros estaban pillados en cárceles como el Campamento Punta Lima y otras cárceles en Puerto Rico que eran dominadas por los insectos, la gente que nosotros estábamos combatiendo. Y los dejaron ahí. Ese hombre que pusieron como el líder, el sátiro ese, los dejó ahí, que no se hiciera nada por ellos. Esperaban que los desvivieran, porque se libraba él así de personas que lo podían desvivir a él por el movimiento que se estaba haciendo, porque los dos eran sátiros. Así que todo lo que hizo fue aprovecharse, se autonombró líder, los de Vista Hermosa, un grupito que sabemos quiénes son, lo apoyaron, taparon todo. Y aquel que se atreviera a hablar, ya usted sabe lo que había. A mí me declararon la guerra. Me declararon la guerra y ese hombre, como explicaba yo ayer, se puso a escribir como que, y a decirle en todas las cárceles. Para ese entonces no habían celulares. En todas las cárceles, enviando los famosos comunicados que eran cartas. Si hubieran celulares, ese hombre no hubiera durado ni un día, créame. Pero como eran comunicados, y estos comunicados, él los enviaba diciendo que yo era sicario, que yo estaba matando a toda su gente en la calle por contrato. Cuando la realidad es que toda esa gente que él estaba enviando para la calle eran los sicarios. Esa gente mataban y esa gente seguían órdenes de él, tanto así que él los mandó a matarme a mí. Y los mataron a todos. Pero los mataron a todos y él decía, no, este hombre mató a esta gente que son amigos de nosotros por contrato, mató a fulano, pereceo y esto, intentó contribuir. Cuando esa gente eran sicarios, que él los mandó a matar personas a la libre comunidad y entre ellos me mandó a matar a mí también. Mató al hermano de uno de los hombres que le dieron 5 perpetuas, 5 cadenas perpetuas, por 5 de los asesinatos que encontraban, las personas que encontraron picado en pedazos, le dieron 5 perpetuas por eso. Un hombre que era fiel, leal de ese movimiento asociativo.
y él mandó a matar al hermano de ese hombre. Chamo, no estoy hablando de un hombre, todos los presos en Puerto Rico, hasta los que son de otros grupos, de otros bandos, sabían quién era él. Chamono, el negro Chamono. Mandaron a matar a su hermano, él mismo, el sátiro ese, mandó a matar a su hermano, y el otro, su lugarteniente, el otro sátiro. ¿Por qué lo mandó a matar? Como explicaba yo ayer, porque el hermano de Chamono era el propietario de uno de los puntos de droga que más vendía sustancias en esa área entre Guaynabo y Cataño. Se conocía el punto de la bomba, de la pompa, entre las Amelias de Guaynabo y Cataño. Lo mandó a matar porque el amigo suyo era la competencia del hermano de Chamono. Y su amigo le hizo un trato que lo ayudara a librarse del hermano de Chamono para él quedarse con el punto, y él le pasaba dinero también al sátiro, a Sammy. Chamono pide la cabeza de ese hombre, de ese sátiro, y todos los responsables. Los sicarios se murieron, pero todavía quedaba él. Y él seguía dando orden y seguía dañándole la cabeza a otras personas, no solamente en la calle, sino en la cárcel. Él y sus secuaces, envolviendo todo y lo ponían todo a su manera, a su forma. No, y dañando nombres, matando personas, mandándolos a trancar, haciendo cosas para limpiar su porquería, meterla debajo del tapete y cubrirla. Y habían personas allegadas a él que lo sabían. Y nosotros, la gente del bando Monacillo, también lo sabíamos. Y estábamos molestos. Yo fui el que empecé todo a decir que ese hombre había que destituirlo y tenían que ajusticiarlo a los dos, porque los dos eran sátiros. Y el hermano de Fernán está vivo, Gilbert, y él puede dar fe de eso que estoy hablando. Por eso lo menciono, porque él mismo me dijo, habla, dilo, Mickey, que me mencionan a mí, que me preguntan a mí quién mató a mi hermano y por qué lo mataron. Su propio hermano. La gente del barrio Corea, de Monacillo, también todos lo saben lo que pasó ahí. Tanto con Fernán, que lo violaron y lo mataron, como doña Ana. Todos lo saben. Por más que trataron de callar y silenciar y meter miedo, sembrando el terror, siempre esto tiene que salir. Y yo siempre lo dije. Le declaré la guerra y empezó a mandar cartas a los gánteres en Puerto Rico, en el sector Monacillo. Lo que hacían era que me llamaban a mí, me entregaban las cartas. Mira lo que está mandando Sammy. Quería no solamente, como expliqué ayer, que me desvivieran, sino la orden de él era que me desvivieran y mi cuerpo lo colgaran en el palo de Jobo en la barriada Corea, como un mensaje, para que nadie se atreviera a oponerse a él, a ese nivel. Pero los mismos que recibían las cartas estaban molestos con él. Y todos nos fuimos alineando, todos, y todos nos apoyamos en la calle. Y lo único que esperaba no era que él tuviera los pantalones, por no decir otra cosa, y brincara y llegara al barrio con lo suyo, porque él tenía por allí alicate, tenía gente que trabajaban con él solapado, y nosotros los estábamos a toditos escaneando de cerca, esperándolo y esperando que el hombre brincara, hiciera un movimiento. Fue una guerra, pero a mí me pusieron como sicario que mataba por contrato él. Me puso un precio en la cabeza que aún después Chamono, cuando comienza a comunicarse conmigo, Chamono trata de resolver esto de la mejor manera antes de matarlo, ¿no? Y comenzamos, el mismo Eri me dice, esto no se puede arreglar, Miguel, esto no tiene arreglo. Yo no sé lo que él va a hacer. Allá Mickey está también pendiente, porque el hermano de Eri estaba también allí en esa misma máxima, en Monoloro, donde estaba el sátiro y estaba Chamono, que el mismo sátiro le mandó a matar al hermano. Así que Chamono, con la comunicación, así mismo se le respondió. Ya tú sabes lo que tú tienes que hacer. Si te quedas ahí, te va a matar. Así que... Y Chamono volvió a tratar de que se hiciera todo en orden. Y le volvieron a decir lo mismo, que no. Y empezaron a fantasmearle, como dicen en Puerto Rico, a rodearlo, ¿sabe? A darle ronda y a velarlo. Como quien dice, velando la guira para matarlo a él también. Así que él se le adelantó. Le llegó al hombre y lo mató. Y se fue a huir. Se fue para otra cárcel. Lo declararon enemigo, al igual que me declararon a mí, enemigo de la asociación. Que si yo mataba por contrato, que si le maté los sicarios al sátiro Sammy, cuando Sammy decía que ellos no eran sicarios, que ellos eran amigos
gente que trabajaban con la asociación en la calle, eran otros sátiros, otras porquerías igual que él, que mataban por contrato, porque él los mandaba precisamente a matar gente, como mandó a matar al hermano de Chamono por dinero, para favorecer a otro gánster que se iba a quedar con el punto del hermano de Chamono. Pero estas cosas yo las estoy hablando, están muertos, y aquí no pueden darle a ninguna de esa gente cárceles. Por eso lo estoy hablando y por eso lo escribe. Mientras estaban vivos, estos por ética y por las leyes del bajo mundo, no se podía hablar así. Yo me comunicaba mucho y buscaba siempre con Chamono la manera de que estas cosas se hicieran de la manera correcta. Pero él lo que hacía era que respondía. Había un joven que le decían Iván. Iván fue cuñado del sátiro y era muy amigo. Iván se crió conmigo en el residencial San Fernando. Iván era antes de Vista Hermosa. Iván, en un momento dado, y yo tuvimos un problema. Nos tiroteamos, nos fuimos a un duelo allá porque él trató de desvivir a mi hermano Georgie. Yo estaba durmiendo y cuando yo oigo, yo asomo por la ventana y bajé corriendo, y afuera en la acera me paré, empecé a tiroteo con él, a lo que mi hermano Georgie se escondía porque no tenía armas. Pero ese joven se había criado conmigo. Después que la familia y él van por todas partes buscando a los gánsteres del sector para que me convencieran, hablaran conmigo, los hermanos mayores que todavía quedaban por allí del bando de Monacillo en la calle, yo no quería de ninguna manera, todo esto está escrito en la novela, en el libro, en este libro, yo no quería de ninguna manera transar. Yo dije no. Él atentó contra la vida de mi hermano y el error mayor que él cometió fue atreverse a ir a tirar tiro frente a la casa de mi madre. Esto lo va a pagar muy caro. Yo no quería. Entonces comenzaron a explicarme cosas. Mira, Miguel, esto y lo otro. Yo estaba ya muy mal. Yo hasta había empezado a hueler tecata con perico. Yo me pasaba buscándolo, me amanecía. Y una amiga, Georgina, de Residencial San Fernando, me dijo, mira cómo tú estás, Miguel, vente, vamos para un motel, vamos a hablar, quiero que me siga, por favor, y me convenció y me fui con ella. Ella y yo ya habíamos tenido una relación, así, amigos con derechos, con privilegios, como dicen. Y ahí ella comenzó a hablarme y me convenció. Me quitó hasta la droga, me fui a bañar y cuando salgo, cogió la droga, yo la tenía en una bolsita plástica y la flochó, y que eso a mí me sacó por techo. Y me tuve que quedar con ella un día y una noche, durmiendo en el pecho de ella, enfermo. Así que cuando yo salgo de ahí, que llego a San Fernando con Georgina, llego donde un amigo que le decían Angie. Y Angie me dice, pues vamos entonces a reunirnos con Gallego, con Eric, con toda esta gente, y vamos entonces a arreglarlo así, Miguel. Esto yo te lo dije, que esto es lo mejor que se hace, ustedes son amigos de crianza, etcétera. Así que Iván se disculpó, me dio la mano y esto y lo otro, y yo pues está bien, le dije sí, pero me sentía molesto, pero no di una palabra que se quedó todo ahí. ¿Qué pasa? Que yo estoy en un lugar en Bulón que le decían así, la barriada de Bulón, entre los talleres de hojalatería de Carlos, Tofe, etcétera. Los muchachos del barrio saben quiénes son. Allí se hacían torneos de botas de gallos de pelea, es decir, gallos de pelea que se probaban, se les cubrían, se les ponían como unos guantes en las espuelas y se hacían este tipo de torneos de botas. Y yo me encuentro ahí. Entonces llega Georgie, Angie, y llega también, yo estoy con un joven que le decían Lalito, el hermano de mi hermano, mi socio y mi hermano de chamaquito, de jovencito, Luisito Maiquiqui. Y Lalito estaba ya suelto, como gavete, como dice, que jovencito, bien atrevido, sumamente atrevido, y lo respetaba muchísimo. Pero yo me pasaba dándole cocotazos, como quien dice, reprendiendo, él se pasaba conmigo y con Georgie. Y lo teníamos así por Luisito, que nos los pidió para que no lo usaran, porque lo estaban usando en Corea. Y nosotros lo sacamos de ahí y se pasaba con nosotros. Y Lalito está conmigo viendo las botas de gallo. Entonces Lalito está armado. Cuando baja Angie y baja también Georgie, mi hermano, con Iván. Y Lalito va a Iván, Lalito sacó, yo luego que saca y chambea. Y esconde la pistola así, da la vuelta y se para detrás, a una cierta distancia detrás de Iván, esperando que hiciera un aguaje. Ustedes saben. Pero Iván llega donde mí me dice, Miki, yo necesito hablar contigo, por eso hablé con ellos. Cuando llega Iván a hablar conmigo me dice, no voy a decirte mucho, toma, esta carta me la envió Sammy. Fue su cuñado, ya no eran cuñados, pero había sido su cuñado. Y amigo, muy amigo.
que de hecho la vida de Iván en la 308, cuando estábamos en la 308, se la debía a él, porque pasó un problema. En esos días Iván también peleó con Luisito, le rompió los dientes, pero pasó un problema antes entre Iván con un hombre que le decían Goyín de San Fernando. Iván pagó una onza de marihuana, media onza, a la sección de arriba donde él se encontraba en el edificio Q, para que ese hombre lo violaran por un problema que tuvieron. Y en un momento arriba eran las sesiones de seguridad y abajo estaban los jóvenes adultos. Iván estaba abajo con Luisito Maiquiqui y los muchachos. Cuando él subía las escaleras se paró a discutir con Iván y le dijo unas cosas a Iván, ¿sabes? Unas cosas como dañándole el nombre. Iván, molesto, lo que hizo fue que habló con unas personas que él conocía de arriba, que estaban en seguridad también donde estaba ese hombre. Y lo que pagó fue media onza y al hombre le hicieron el fundillo sangre. Así que estos otros puntos están en el libro. El asunto es que a Iván por eso lo iban a matar, porque eso no se permitía en las cárceles de la asociación. Y cuando lo iban a matar, quien intervino fue el viejo Gotay de Villa España, diciéndole a los muchachos, a la gente de la población, no pueden tocarlo. Este es el cuñado de fulano, de Sammy Sátiro. No lo pueden tocar. Si lo tocan va a haber problema con él. Y era el líder máximo. Por eso no le hicieron nada. Pero ahora Iván me estaba entregando una carta que Iván está en la calle igual que yo, que ese hombre mismo le envió. Le envía la carta porque sabe que Iván y yo nos habíamos tiroteado. Y para él, Iván era la persona indicada para llegarme y matarme. Su hombre de confianza. Iván me dio la carta. Cuando entonces se lee la carta, era una orden que le estaba dando Sammy para que el hombre, Iván, me desviviera. Cuando yo entonces chequeo la carta, le di un abrazo a Iván. Volví de nuevo a tener su confianza. Vi de nuevo que mi amigo, ese jovencito que se crió conmigo, Iván, que nos montábamos en las guaguas públicas con un güiro y maraca desde muchachito, tocando a Guinaldo por unas pesetas, unos bellones, volvía de nuevo a ser mi hermano, mi amigo de confianza, el que siempre fue desde niño. Y le di un abrazo y le dije, Iván, usted sabe, volvió de nuevo a ser de los míos, de mi confianza. Sammy volvió de nuevo a hacer eso. Él mandó unas cuantas cartas, yo las tenía, yo tenía como 5 cartas que le había enviado, buscando la manera de diferentes formas de que me mataran. Toda la gente que mandó a que me mataran, el único que estaba vivo, que sobrevivió, fue Iván, que me entregó esas cartas. Los demás los cogían por allí mismo de alguna manera y se murieron todos. Lamentablemente eso no sucedió con Chamono. Al hermano de Chamono, la gente esa que Sammy envió, los mataron. Otros se fueron para el área azul, para Ponce, porque había una guerra en el área azul entre los Gantel de Ponce con los Gantel de Santa Isabel, una gente que le decían los Martínez, el que sabe, sabe en Puerto Rico. Y los que quedaban, de los que le respondían a Sammy, se fueron huyendo y se escondieron allá. Cuando nosotros los vamos a perseguir, un hombre del barrio, que le decían Papo Balcarce, llega a una reunión conmigo. Nos reunimos, porque uno de esa gente estaba trabajando con él. Y me dice que el hombre fue engañado, que Sammy lo engañó, le vendió el mismo cuento que le había vendido a la asociación de mí. Y que él había creído eso, hasta que lo sacaron del error. Que el hombre se quería disculpar, que quería dejar todo eso así, que él había llevado la peor parte porque yo le había herido a un par de sus amigos en unos tiroteos que ya habíamos tenido, cuando se escondieron en Alejandrino, etc. Así que yo dije, pues está bien, ¿sabes? No hay problema. Pero así ocurrió todo. Y todo está en el libro, unas guerras espantosas. Y él se encargó de cogerle la conciencia a muchos hermanos míos de la asociación y corromperle la conciencia, haciéndolos creer que yo era sicario y que yo estaba matando gente por contrato. Cuando yo llego al presidio en el 85, como expliqué ayer, aunque ya él estaba desvivido, la orden que él había dado como líder máximo todavía estaba vigente. E intentaron desvivirme también, querían desvivirme y no pudieron tampoco. Y también todos tuvieron que disculparse conmigo y darme la mano. Y yo le dije, yo le acepto las disculpas, como le expliqué ayer. Pero hay cosas que no se pagan con disculpas. Y me fui. Todo esto está escrito. Este libro son 4 capítulos intensos y yo lo escribí en novela. En 4 capítulos protagonizados todos los personajes. Una novela. Porque la biografía, narrar todo esto en biografía, es más intenso y es hasta aburrido en muchas cosas, porque es un libro tan amplio, 800 y pico de páginas, que estos libros así, yo soy lector, muchas veces cansa, se tiene que dejar la mitad para otro día y después uno retomarla. Así, pero cuando se escriben novelas,
por capítulo te mantiene muy interesado, porque se le da vida a los personajes. Y es muy intensa. Ahí está también desde el primer capítulo, que es donde comienzo desde joven mi relación con Marisol, desde los 13 años hasta ya cuando ya yo estoy en todas estas guerras. Que ya yo me hago cargo cuando llego de Miami, de Residencial San Fernando, Bulón y parte del sector Monacillo, con lo que era el bando de Monacillo, las normas de lo que era el bando de Monacillo. Y ahí estoy en guerra con Sammy el sátiro. El negro Yopi, que era el lugarteniente de Sammy, fue el que violó y mató, desvivió Doña Ana, para que no me vuelvan a hacerlo de ayer, desvivió Doña Ana. Ese hombre salió, no lo tocaron en la cárcel, porque a pesar de que desvivieron al sátiro Sammy, todavía ese corillito del sátiro Sammy todavía seguía con poder en la cárcel y lo protegían, no lo querían que lo tocaran. Cuando ese hombre sale, la nueva generación de Residencial Vista Hermosa, una parte se va con él, que era la parte que también le eran fieles a Sammy, pero otra nueva generación que también salió de allí no se le fue a favor, le declararon una guerra espantosa. Salió casi tan herido, casi muerto de Vista Hermosa. Se refugió, se escondió en Cagua. Y por allá también unos cazadores lo encontraron y lo mataron como una liebre en una cueva. Todo esto es parte de la historia que yo tengo escrita en esta novela. Hay romance, mi relación con Marisol, y es muy hermosa, que verdaderamente usted va a disfrutarla muchísimo y va a tener muchos sentimientos, de verdad. Marisol fue marginada. Y usted en ocasiones hasta va a reír, pero en otras se va a sentir molesto, va a sentir coraje por la injusticia y todo esto. Y también va a sentir una gama de sentimientos, créame. Mi relación con Noelia, mi relación con diferentes jóvenes, todo esto porque es una novela y yo no quería dejar estos detalles. Quería que todos estos detalles también estuviesen ahí. Una de ellas, de mis amigas, Sonia, que está también bien activa en Facebook, que es de mis amigas, que de hecho yo expliqué que, y en el libro lo digo, tuve que ir cuando yo llego acá a los Estados Unidos, yo estoy en Maryland, fui a buscarla a Pensilvania conduciendo. Y después que la busco a Pensilvania, que la traigo a mi apartamento y salimos a vacilar para la bahía de noche y nos estamos dando unos tragos, a mí se me olvidó que ella, porque ella me visitaba, yo conozco al hermano de Sonia, desde el 81, el 82, cuando estaba todavía yo en Bayamón, en la 308, que yo boxeaba, y se estaban haciendo unos torneos de boxeo, y el hermano Moisés 7 Pisos estaba allí también. Era un jovencito, se puso los guantes, era bien flaco, y lo noquearon y todo esto. Y es mi hermano Moisés. Pero yo conozco años después a su hermana, porque ella era líder en la cárcel de las mujeres. Y yo cuando voy entonces a esa cárcel, yo voy como cristiano a predicar. Pues yo estudié teología, me hice predicador, etcétera. Después Dios me sacó de toda la religiosidad esa, porque me convertí en un religioso terrible, un jeñito, imagínense, jeñito, un puertorriqueño sabe quién era. Pero yo fui a esa cárcel y ahí la conocí. Después ya sale y mantuvimos la comunicación, nos hicimos como novios, de estos de teléfono, el telefonito, y usted sabe la canción esa del teléfono. Y así nos pasaban, y ella me visitaba, la pasábamos bien en visita como dos enamorados, etcétera. Pero cuando yo la traigo, a mí se me había olvidado, después yo la voy a buscar a ese otro estado, todo esto está en la novela, a mí se me había olvidado que ella me había comentado en una visita que a ella no le gustaba beber, o sea, ni vino ni nada, porque se ponía de mal humor. A mí se me olvidó y empezamos a beber y salimos discutiendo. Salimos discutiendo. El otro día me sentí tan molesto que me la llevé de nuevo, le dije, vámonos. Y la llevé, volvió de nuevo esto con lo mismo de ayer. Y la llevé allá a su casa, a Pensilvania. Me tienen ahí un parcho, yo no los estoy viendo, pero por lo que vi ayer, sé que sí, que ustedes están viendo esto. Así que voy a continuar hasta donde Dios me lo permita. Voy a continuar. El asunto es que ahora mismo las personas que están todavía vivas, como Sonia, que tiene conocimiento de parte de esto, porque después también fue Lupe de Vista Hermosa, todo esto pues yo lo traigo en la novela porque quiero darle también un matiz distinto a lo que es todo esto que yo pasé en la guerra, no solamente en Puerto Rico, sino también en Miami.
Y es bueno que todas estas cosas pues se presenten, y lo estoy haciendo de una manera, créame, usted se va a gozar mucho leyendo este libro, pero va a aprender mucho. Muchos confinados de la asociación van a despertar. Voy a dejarlo ahí, no los estoy viendo. Me volvieron a poner un parcho ahí al frente que no veo nada. Pásenla bien, Dios los bendiga. Qué bárbaros son. Qué bárbaros son.